Muy buenas tardes, estimados estudiantes, tengan todos ustedes nuevamente nuestra hermosa y linda clase de matemática financiera. Les he preparado nuevamente los conceptos de lo que significan anualidades, ¿ok? Si bien hemos visto hace dos clases atrás, no la anterior, sino hace dos clases atrás, hemos visto valor presente, valor futuro, ¿no? Va muy de la mano con el tema de anualidades. Entonces, ahora vamos a ver anualidades y la siguiente clase vamos a intercalar con valor presente, valor futuro. Vamos a ir intercalando porque obviamente estos van muy de la mano y esto lo he considerado muy oportuno hacerlo. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver el video y en función cómo se va desarrollando la clase, vamos a ir desglosando lo que necesitamos. ¿Ok? Comenzamos. Anualidades, parte 1. 1. Concepto y tipo de anualidades. 2. Ejemplo del cálculo del valor presente dado la anualidad vencida. 3. Ejemplo del cálculo de la anualidad vencida dado el valor del préstamo. Autor, ingeniero Marco Antonio Maradiaga, Corea. Quiero iniciar ahora un tema conocido como las anualidades, muy utilizado en la finanza. ¿Qué cosas son las anualidades? Las anualidades son flujos de dinero que se producen en iguales cantidades y en iguales periodos de tiempo. Aunque diga el tema anualidades, se denomina anualidades, no quiere decir que estos flujos de dinero tienen que darse de manera anual. Pueden darse semanales, trimestrales, mensuales, semestrales, de cualquier manera, pero siempre que sean iguales cantidades y en iguales periodos de tiempo, estamos en presencia de las anualidades. Por ejemplo, recibimos un préstamo, por ese préstamo vamos amortizando nuestra deuda, entonces si la cantidad que pagamos es la misma cantidad, siempre lo hacemos en la misma fecha, entonces eso es una anualidad. Por ejemplo, recibimos un crédito en una casa comercial con un artículo y si ese artículo lo vamos cancelando en cuotas iguales mensuales, eso es una anualidad. Entonces, para que sea una anualidad, el requisito es que el flujo de dinero sea en iguales cantidades y en iguales periodos de tiempo. Aquí el primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo. Siempre va a ser una anualidad, sí, se da en iguales periodos y por las mismas cantidades. Por ejemplo, si aquí el primer flujo es de $50, al siguiente mes $50, al siguiente mes $50 y así sucesivamente, va a ser una anualidad siempre que los periodos sean iguales y el flujo sea la misma cantidad. Eso es una anualidad, que no es necesario de irlo poniendo uno por uno, sino que sencillamente podemos resumirlo de una sola vez con la letra A, anualidad igual a 50. Eso es una anualidad. Flujo de dinero por la misma cantidad en igual periodo de tiempo. Si aquí yo dejo de pagar esa cantidad un mes, digamos en el mes 5 no pagué y continúo pagando en el mes 6, aquí ya dejó de ser una anualidad. Es decir, la anualidad primera es esta parte, esta ya es otra anualidad que deben de hacerse cálculos por aparte. Entonces, esto es una anualidad hasta aquí. Hay tres tipos de anualidades. Hay anualidades vencidas, hay anualidades anticipadas y hay anualidades diferidas, vencidas. Las fórmulas que se utilizan según el caso son diferentes. Cuando hablamos de anualidades vencidas, ¿a qué nos referimos? Nos referimos que el primer flujo de dinero se da al final del primer periodo, como es este caso. Es decir, no iniciamos aquí a hacer depósito o a hacer pago o a desembolsar dinero o a recibir dinero. No iniciamos desde el tiempo cero, sino que empezamos al final del primer periodo. Si estamos hablando de periodos mensuales, recibimos el primer dinero al final del primer mes y así sucesivamente. Es decir, se recibe al final del primer periodo, eso es una anualidad vencida. Por el contrario, si el primer flujo de dinero se produce desde aquí,
y son estos periodos mensuales, si fueran periodos mensuales, entonces empiezan a recibirse desde aquí. Estamos hablando de anualidades anticipadas, cuando lo empezamos a recibir al inicio del primer periodo. Si fueran 4 periodos en totales, el último ya no se da, porque si vemos aquí están los 4 pagos que habían que realizarse, aunque terminen al inicio del mes 3, porque el primero se da al inicio, es decir, cuando no ha empezado a transcurrir el tiempo. Entonces, esto es el caso de una anualidad anticipada. En el caso de las diferidas vencidas, es una anualidad donde el solicitante del crédito pide que el banco no le cobre los primeros periodos, porque a lo mejor está iniciando un negocio o está iniciando algún tipo de inversión donde los primeros periodos esa persona por alguna razón no va a tener solvencia financiera, porque todo lo está ocupando para invertir. Entonces, si le pide al banco que no le cobre los primeros periodos, por ejemplo, dice: voy a iniciar un negocio, pero quiero invertir, quiero hacer remodelaciones en mi negocio, y los primeros 2 meses voy a estar en función de esas remodelaciones, no tengo ingresos, no voy a poder pagar los primeros 2 meses, voy a empezar a pagar hasta el tercero. Si por ese préstamo se paga hasta el tercero y empezamos a pagar cantidades iguales en iguales periodos de tiempo, también es una anualidad, pero en este caso le llamamos anualidad diferida vencida, porque estamos dejando un periodo aquí sin pagar que se le conoce como periodo de gracia. Vamos a desarrollar ejemplos de cada uno de estos casos, cada uno de estos tipos de anualidades, que los vamos a presentar en videos distintos. Vamos a iniciar ahorita con la vencida. Cualquiera sea el caso, siempre vamos a tener 3 posibles incógnitas. La primera es determinar el valor presente si conozco el valor de la anualidad. Esa es una pregunta. También me pueden preguntar encontrar el valor futuro si conozco el valor de la anualidad, o me pueden preguntar también, determina el valor de la anualidad si conozco el valor presente, o determina el valor de la anualidad si conozco el valor futuro. Resumido, eso es de la siguiente manera: encontrar P dado el valor de la anualidad, encontrar la anualidad dado el valor presente. Puede ser también encontrar el valor futuro dado el valor de la anualidad, o encontrar la anualidad dado el valor futuro. Son 4 situaciones que se nos pueden dar a la hora de trabajar con anualidades. Para cada caso son fórmulas distintas. Entonces veamos el primer caso. Una persona debe pagar al final de cada mes $200 por 5 años. Determina el valor presente si la tasa aplicada es del 24% capitalizable mensualmente. Podemos ir elaborando un flujo, un diagrama de flujo, donde vemos aquí que me dice al final de cada mes. Con esa información, el primer flujo, el primer pago se da al final de cada mes. El primer pago se da vencido el primer mes. De tal manera que con esto, con solo esta frase, al final de, yo me estoy dando cuenta que es un caso de anualidad vencida. Porque además conozco que son flujos mensuales y por igual cantidad, es decir, al final de cada mes va a pagar 200, la cantidad es la misma por 5 años. Entonces va a tener aquí un total de 60 meses que corresponden a los 60 meses que hay en 5 años. Allí va a estar haciendo depósitos por pago de la deuda. El depósito es $200 mensual. Es una anualidad vencida porque dice que es al final de cada mes. El valor presente es la pregunta. Determine el valor presente, esa es la incógnita. Es decir, por estos pagos, ¿cuánto es el valor presente? El valor recibido por esos pagos que va realizando. Si la tasa aplicada es del 24%, es una tasa nominal del 24% capitalizable mensualmente, donde sabemos que
el valor de M, si es mensualmente, M vale 12. Es decir, van a haber 12 capitalizaciones en el año. Como son 60 meses, el número total de capitalizaciones es 60. Pero la tasa de interés efectiva es dividiendo el 24% entre 12, eso equivale a un 2% mensual. 2% mensual. ¿Cuál es la fórmula que me sirve para determinar el valor presente en el caso de la anualidad vencida? La fórmula es la siguiente: el valor presente va a ser igual al valor de la anualidad por 1 menos 1 más i elevado a la menos n sobre i. Esa es la expresión que me sirve para calcular el valor presente de una anualidad vencida. Tengo toda la información, solamente hay que sustituir los datos. El valor presente es igual el valor de la anualidad, $200, multiplicado por 1 menos 1 más la tasa de interés efectiva, ya la determinamos, es el 2%, elevado a la menos n. N es el número total de capitalizaciones. Si son 5 años, hay 60 meses, y si se capitaliza mensualmente, en total 12 por 5, 60, van a haber 60 capitalizaciones. Entonces n vale 60, dividido entre el 2%, por fórmula. Con esa expresión ya hemos resuelto nuestro problema, solamente sigue realizar esas operaciones teniendo en cuenta la jerarquía de operaciones, los signos. Recomiendo realizar ese paréntesis primero. La suma da 1.02 elevado a la menos 60. Entonces eso da 1 menos 0.30 con todos los decimales, 47.82.266 dividido entre 0.02. Realizamos esa resta. Eso da 0.69, 52, 17, 733 dividido entre 0.02, entre 0.02 da 34.76 por 200, siempre trabajando con todos los decimales. Eso da un valor presente de 6.952.18. Es decir, esta persona, si paga mensualmente $200 por 5 años con una tasa del 24% capitalizable mensualmente, quiere decir que está recibiendo un préstamo inicial de $6.952.18. Esa es la fórmula de calcular, la forma de calcular el valor presente si conocemos el valor de la anualidad vencida. Analicemos el siguiente ejemplo de anualidades vencidas. Una persona quiere saber el valor de la cuota que tiene que pagar al final de cada mes. Sabemos que es vencida porque la cuota que va a pagar es al final de cada mes. Durante 3 años, si recibe un préstamo de $5.000 y le cobran una tasa del 18% capitalizable mensualmente. Este ejemplo es típico. Cuando nosotros vamos a una institución bancaria, podemos jugar con el monto de la cantidad a prestar, con el plazo que solicitamos, y si sabemos cuál es la tasa que aplica el banco, entonces con ellos podemos ir determinando el valor de la cuota. Es muy importante saber determinar el valor de la cuota porque con ella podemos medir nuestra capacidad de pago, es decir, si estamos en la capacidad de pagar o no esa cantidad de acuerdo a nuestros ingresos. Entonces decimos que es una anualidad vencida donde recibimos un préstamo de $5.000, la cantidad prestada aquí es de $5.000, eso es lo que necesita este cliente del banco, va a solicitar por 3 años. En 3 años, si los pagos los va a hacer mensuales, en 3 años, 12 por 3,
estamos hablando de 36 meses. 36 meses. Es decir, esos pagos por este préstamo va a estarlos realizando al final de cada mes, pero por 36 meses, que es lo que tiene 3 años. La anualidad no la conoce, es el valor de la cuota, pero sabe que le cobran una tasa de interés efectiva o nominal de el 18% capitalizable mensualmente. Si es capitalizable mensualmente, M vale 12 y la tasa de interés efectiva es igual al 18% entre 12 equivale al 1.5% mensual. Si sabemos que la anualidad vencida, su fórmula es que el valor presente es igual a la anualidad por 1 menos 1 más I elevado a la menos N sobre I. De aquí podemos despejar el valor de la cuota, o sea, la anualidad a pagar. Todo este corchete lo enviamos a dividir al valor presente. Me quedaría despejado de la siguiente manera. La anualidad es el valor presente dividido entre 1 menos 1 más la tasa de interés efectiva elevado a la menos N sobre la tasa de interés efectiva. Sustituimos la información que tenemos. El valor del préstamo es $5,000 dividido entre 1 menos 1 más la tasa de interés efectiva, ya lo calculamos que es el 1.5% mensual elevado a la menos N. En 3 años hemos dicho que hay 36 capitalizaciones, porque se hacen de manera mensual. En 3 años hay 36 meses, dividido entre el 1.5% mensual, sustituyendo el valor de la tasa efectiva aquí. Realizamos esas operaciones teniendo el cuidado las jerarquías de las operaciones. Recomiendo resolver este paréntesis que está aquí en el denominador, donde esa suma es 1.015 elevado a la menos 36. A esta cantidad le antecede un signo negativo, lo colocamos ahí, menos la respuesta anterior, le sumamos este 1, ya tengo resuelto todo el numerador. Ahora divido entre 0.015 y ya tengo todo el denominador. Ahora divido 5,000 entre el resultado. Donde mi respuesta es que el valor de la cuota es de $180 con 76 centavos. Es decir, por un préstamo de $5,000 en 3 meses con una tasa del 18% capitalizable mensualmente, esa persona o cliente del banco debe cancelar $180 con 76 centavos. Ese es el valor de la cuota. Es decir, si no está en la capacidad de pagar $180 con 76 centavos, puede buscar cómo reducir el valor del préstamo o puede ampliar el plazo, ¿verdad? Puede mantener los $5,000 de préstamo, ampliar el plazo, es decir, en vez de 3 años, mejor hagámoslo a 5 años y posiblemente baje el valor de la cuota. Lo que sí el banco muy difícilmente le va a aceptar cambiar es el valor de la tasa, porque esa es una cantidad que ya tiene establecido el banco. Anualidad parte 2. Monto o valor futuro de una anualidad vencida. Incluye cálculo del número de cuotas necesarias para obtener un monto deseado y aplicación del interés compuesto. Autor Marco Antonio Maradiaga Corea.
Muy buenas, mis estimados suscriptores. Se dirige a ustedes nuevamente Marco Antonio Maradiaga. En esta ocasión quiero presentarles un video donde puedo ilustrarles cómo calcular el valor futuro de una anualidad vencida. Quiero aprovechar en esta ocasión un ejercicio que me parece muy interesante compartir y quiero resolverlo para ustedes y que vean de esta manera cómo hacer este tipo de cálculo del valor futuro dado una anualidad vencida. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos, se va a construir un fondo de $5,000. Cuando decimos un fondo de $5,000 quiere decir de que vamos a ir en una cuenta de ahorro depositando cierta cantidad de dinero. Cuando decimos fondos son ahorros, cierta cantidad de dinero hasta alcanzar la cantidad de $5,000. Entonces dice aquí, mediante depósitos de $250 al final de cada 3 meses. Es decir, al final de cada 3 meses, una escala de tiempo, veamos aquí, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta un enésimo tiempo, vamos a ir al final de cada 3 meses, suponiendo que esto es trimestres, esta escala de tiempo está en trimestres, cada 3 meses, vamos a ir haciendo depósitos por una cantidad de $250, es decir, una anualidad de $250. Al final de cada 3 meses, aquí se han cumplido los primeros 3 meses, aquí los segundos 3 meses, es decir, en total 6 meses y así sucesivamente. Depositamos esta cantidad hasta alcanzar en un tiempo enésimo los $5,000 que necesitamos. Entonces, me dice, el fondo gana el 4% convertible trimestralmente. Cuando nos menciona 4%, esto es anual, pero convertible es lo mismo que decir capitalizable. Convertible o capitalizable trimestralmente. Lo que necesitamos hallar es el número de depósito, este número de depósito, cuánto vamos a hacer de esta cantidad de $250 que deben hacerse y el importe del depósito que se hará, será necesario hacer 3 meses más tarde, es decir, vamos a ir depositando aquí cierta cantidad, pero sucede lo siguiente. Al ir haciendo estos depósitos, muy seguramente en una fecha determinada no me va a dar exactamente los $5,000. Puede ser una cantidad futura que desconocemos, con ciertos depósitos exactos. 3 meses más tarde, es decir, un trimestre adicional, tendríamos que depositar una cantidad X adicional para poder alcanzar esos $5,000 que necesitamos. Entonces, de eso se trata el ejercicio, encontrar ese valor futuro si conocemos el valor de los depósitos, el valor de las anualidades vencidas. Veamos cómo resolvemos este caso. Vamos a ir realizando depósitos al final de cada trimestre. Estos son trimestres. Los depósitos son $250 al final de cada trimestre. Estos son trimestres. Si vamos haciendo estos depósitos en una cuenta de ahorro, en determinado tiempo vamos a alcanzar cierta cantidad ahorrada con una tasa del 4% convertible trimestralmente o capitalizable trimestralmente, que es lo mismo. Entonces queremos saber con cuántos depósitos alcanzo lo que yo quiero. Yo necesito tener en total un ahorro o un fondo de $5,000, un ahorro que puedo utilizarlo si es para una empresa, para sustituir alguna maquinaria, ¿verdad? Ir ahorrando para sustituir en determinado plazo una maquinaria, o puedo irme de vacaciones con $5,000. Entonces veamos cómo se calcula el número total de depósitos y poder obtener esa cantidad deseada. Es decir, en el futuro necesitamos $5,000. La fórmula de valor futuro dada la anualidad vencida es la siguiente. Valor futuro va a ser igual el valor de la anualidad, abrimos un corchete, 1 más la tasa de interés efectiva elevado al número total de capitalizaciones menos 1 sobre la tasa de interés efectiva. Con esta fórmula calculamos el valor futuro de una anualidad vencida.
Entonces conocemos aquí que la cantidad que necesitamos es F, $5,000 necesitamos tener en el futuro. Allá necesitamos $5,000, pero vamos a ir haciendo depósitos por $250. Conocemos la tasa de interés nominal. Esta es una tasa de interés nominal. No conocemos la efectiva, pero hay una manera de cómo calcular esa tasa de interés efectiva. La incógnita que tenemos aquí en esta ecuación, todo es conocido menos el número total de capitalizaciones N, ¿verdad? O sea, el número de trimestres que necesitamos ir haciendo esos depósitos para alcanzar los $5,000 que necesitamos. Entonces, teniendo toda esa información, vamos a ir sustituyendo los datos. Tenemos la cantidad deseada, necesitamos $5,000, ese es el valor de F. $5,000 necesitamos por allá, en un tiempo N. El valor de los depósitos al final de cada trimestre es de $250. 1 más la tasa de interés efectiva, pero conocemos que la tasa de interés efectiva va a ser igual la tasa nominal entre el número de veces que esa tasa efectiva se capitaliza en el año. O sea, la tasa nominal es el 4%, poniéndolo en decimales, 0.04. Se capitaliza cada trimestre, capitalizable trimestralmente, quiere decir que en el año se va a capitalizar 4 veces. Hacemos esa división y obtenemos que es 0.01. Ya podemos sustituir esta información directamente aquí. Tasa de interés efectiva 0.01, es decir, el 1% trimestral. No conocemos en cuántos trimestres va a ser posible alcanzar esos 5,000. Lo dejamos como una incógnita. Menos 1 dividido entre la tasa de interés efectiva y cerramos corchete. ¿Qué hemos obtenido? Una ecuación con una incógnita. Entonces, ahora lo que sigue es despejar el valor de esa incógnita utilizando los conocimientos que tenemos de matemática básica. ¿Qué sigue? Este 250 que está multiplicando a este corchete, lo podemos enviar aquí al 5,000, al miembro izquierdo, a dividir. Este 0.01 que está dividiendo aquí, lo podemos mandar a multiplicar. Luego este 1 que está negativo aquí lo podemos mandar a sumar al miembro contrario. Entonces obtenemos 5,000 que ya está en el miembro izquierdo. Este 250 mandamos a dividir al miembro izquierdo. Este 0.01 que está dividiendo en el miembro derecho lo mandamos a multiplicar. Y este 1. Ok, voy a hacer una pausa porque ya nos quedan solamente 7 minutos. Voy a volver a iniciar la clase, por favor, para que podamos terminar de ver estos 2 últimos videos y ver el tema de rondas de preguntas o alguna cosa. Ok, entonces dejo de grabar y pasamos a la segunda